¿Qué tal? Muy buenas. Estamos con don Luis Guillermo Rivas Loaiziga. Él es magistrado presidente de la Sala Primera, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el año 1999 y es uno de los magistrados que se postuló para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Don Luis Guillermo, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes más bien por permitirme conversar sobre estos temas que son importantes. Realmente aspirar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es un asunto serio. Don Luis Guillermo, la pregunta inicial, ¿por qué decide usted postularse a la Corte, a la presidencia de la Corte? La trayectoria de uno dentro del Poder Judicial, que sale desde 1976, cuando fui defensor público y posteriormente en las diferentes etapas de juez de primera instancia, de juez de segunda instancia, de juez de las diferentes materias. Hemos hecho proyectos, hemos participado en comisiones que nos han llevado a hacer cosas en beneficio de la mejor administración del Poder Judicial. Entonces nos parece que esa experiencia nos permite entonces proyectar a todo el Poder Judicial planes importantes para enmendar algunas de las cuestiones que se nos hacen ver de que tenemos que mejorar. Don Luis Guillermo, la mora judicial, un tema preocupante, un tema en el que el usuario siempre se queja de no tener esa justicia pronta y cumplida. ¿Cuál sería su papel si llega a ser presidente? La tardanza en la resolución de los asuntos, que es preocupación de todos los costarricenses, porque cuando usted tiene una diferencia con otra persona y la trae aquí para que sea resuelta, usted quiere que se le resuelva con prontitud, con rapidez. Sin embargo, los trámites, los procedimientos a veces enlentecen la decisión y también la oposición de la otra parte, porque usted contiende con otro que pretende frenar la decisión. Pero entonces yo creo que tenemos que mejorar la gestión de la oficina, la administración de la oficina. Tenemos que tener un juez que esté involucrado, que esté imbuido en la administración para tener un mejor gerenciamiento de la oficina. Entonces nosotros somos abogados. A veces a los abogados se nos enseña a pelear, pero no a decidir las cosas con rapidez, porque eso son conceptos de otras profesiones, como los administradores, como los gerentes, y entonces hay que dar destrezas de gerencia a los jueces para que esa oficina, que es donde se toma la decisión, que es donde se decide, que es donde se construye la sentencia, tenga una dinámica más ágil. Don Luis Guillermo, el presupuesto del Poder Judicial también ha sido cuestionado en los últimos semanas, meses, y la eficiencia que tiene el Poder Judicial con respecto también a ese presupuesto. ¿Cuál sería su papel como presidente? Nosotros, la Constitución Política le da el 6% del presupuesto al Poder Judicial. Sin embargo, los ministerios de Hacienda, el Poder Ejecutivo, siempre eleva un poco más. A veces hemos llegado a tener un 9%. Porque efectivamente este Poder Judicial originalmente era solamente jurisdiccional, es decir, eran solo jueces. Pero este Poder Judicial es un conglomerado de oficinas ahora, porque también no solamente son jueces, sino también que son organismo de investigación judicial, que son policías, Ministerio Público, que son fiscales, defensores públicos, también lo que son laboratorios forenses, y también una serie de actividades que realiza el Poder Judicial con el objeto de hacer mejor su actividad. Todas estas actividades que se van agregando al Poder Judicial dependen del mismo presupuesto. Entonces, en ese sentido, hay que elaborar un presupuesto que sea ejecutado en forma eficiente. Pero aquí tenemos buenos resultados. Aquí tenemos una eficiencia para administrar ese presupuesto. Se administra bien ese presupuesto. ¿Cuál sería su trabajo con el funcionario judicial, con ese acercamiento, el acercamiento con el funcionario judicial? Nosotros tenemos la sensación, y parece que algo de cierto existe, en el sentido de que los funcionarios judiciales, que somos 13,000, entre todas las oficinas somos 13,000 funcionarios, hemos perdido algunos arrestos, hemos perdido el espíritu, hemos sido afectados con algunas decisiones
que inciden, por ejemplo, en que los salarios no sean elevados en una forma como antes, en donde había anualmente aumentos salariales. Se nos ha afectado lo que se refiere a las pensiones, en donde se han puesto límites, se han extendido la edad de jubilación. Esas cosas han afectado al empleado judicial. Y entonces por eso nosotros necesitamos involucrarnos con los compañeros judiciales de todos los niveles, desde los técnicos hasta los jueces y magistrados, con el objeto de lograr una mayor participación, restablecer el entusiasmo, lograr que estemos contentos aquí y que hagamos que hagamos esta labor en una forma entusiasta, que nos produzca placer estar aquí, que nos produzca alegría estar aquí. Y en ese sentido, entonces, hay que emplear otro tipo de actividades con el objeto de lograr que nos volvamos a sentir orgullosos de ser parte del Poder Judicial. Precisamente, don Luis Guillermo, ¿cuál sería su propuesta sobre la independencia judicial y la independencia de poderes? Eso es muy importante y ha sido objeto de discusión recientemente. Necesariamente los poderes tienen que ser independientes entre sí. Así fueron diseñados por los pensadores en la época de la Ilustración, con el objeto de dividir el poder. La organización del Estado es importante, es esencial precisamente para lograr organizar, para lograr la administración de las personas y de los bienes, para que tengamos satisfacción de todas nuestras necesidades. Bueno, eso es un poder que las personas le ceden al Estado, pero el poder en unas solas manos podría prestarse para abusos. Por eso el poder se divide y entonces se establecen tres poderes con el objeto de que también se controlen entre sí. El poder de decisión que tienen los jueces tiene que ser en forma independiente, tiene que ser en forma imparcial. Hay dos personas que están peleando, entonces el juez tiene que decidir cuál tiene la razón con base en lo que se demuestre durante el proceso. Esa decisión tiene que ser objetiva, esa decisión tiene que ser imparcial, esa decisión entonces tiene que ser absolutamente independiente, tiene que ser el juez con lo que estudió el que tome la decisión. En algunas oportunidades podría existir interés de otras personas en influir en la decisión del juez. Por eso es que el juez tiene que ser independiente y tiene que tener barreras con el objeto de no ser influido para que su decisión no se vea afectada por esas incidencias de otros. Don Luis Guillermo, ¿cuál sería su trabajo como presidente de la Corte de quedar electo para mejorar la imagen del Poder Judicial? El Poder Judicial, yo no tengo una visión tan catastrófica como en algunos otros ámbitos se tiene del Poder Judicial. Aquí se hacen muy importantes, se enfrentan muy importantes retos y se hacen bien. Hay un importante número de compañeros en la administración y en todos los ámbitos que son magníficos funcionarios. En ese sentido, lo que hay que hacer efectivamente es que ese trabajo que se realiza sea mostrado a los demás. Porque lo que nos echan en cara, por ejemplo, es efectivamente, por ejemplo, el atraso. Pero, por ejemplo, en esta sala primera ya tenemos 2 años de estar resolviendo más asuntos de los que ingresan. Nosotros estamos resolviendo y admitiendo los asuntos que han entrado aquí en los últimos 3-4 meses. Entonces, sí existen posibilidades de, si nos organizamos en una buena forma, de lograr enfrentar el número de asuntos que vienen acá. Don Guillermo, por último, sobre la agenda de corte, está muy saturada,
la agenda, las sesiones de corte no avanzan como debería de ser. ¿Cuál sería su propuesta para agilizar el trabajo de la sesión de la Corte Plena? Corte Plena aprobó un reglamento para efectivamente limitar la palabra. Tenemos muchas intervenciones que son repetitivas. Tenemos muchas intervenciones que son extensas. Tenemos muchos asuntos que no deberían de llegar a corte, que son asuntos de menor monto. Y entonces, en ese sentido, nosotros podríamos tratar de derivar ese tipo de asuntos que no son muy importantes a que los resuelvan directamente las diferentes gerencias, las diferentes jefaturas, y dejar los asuntos de mayor importancia para que sea la Corte. Y también, efectivamente, lograr aplicar en forma estricta esos reglamentos que ya tenemos. Don Luis Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, más bien. Bien, don Luis Guillermo Rivas Loaiziga, él es magistrado presidente de la Sala Primera y también se postuló a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, elección que se realizará el próximo lunes a las 8 de la mañana y por supuesto tendrá toda la información a través de nuestras plataformas ese día.